Quisiera comenzar solamente puntualizando que este proyecto conjunto, Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, es un proyecto conjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUD, y el INEGI. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros apoyamos a que las instituciones, principalmente instituciones, mejoren sus datos, mejoren en su totalidad los proyectos estadísticos, y también nos enfocamos específicamente en revisar pues, datos a partir de encuestas, datos a partir de registros administrativos, hacemos recomendaciones a los países de América Latina y de pronto de otras regiones sobre cómo mejorar sus datos y también fomentar pues, el uso de los datos, fomentar esa cultura de estadística en la que con una visión crítica sepamos reconocer datos que son válidos y que podamos utilizarlos. Vamos ahora sí a entrar en materia y a tratar de reflexionar sobre qué es la calidad estadística y por qué se considera una fuente válida y qué elementos o qué criterios tendríamos que considerar. El contenido de mi presentación tiene 5 puntos. El primero es una reflexión general sobre la información que se utiliza en todo el sistema de justicia penal, las diferentes fuentes de información estadística oficial, ya entrar en materia sobre qué es calidad estadística, compartirles algunas actividades que hacemos nosotros en relación a la calidad estadística y algo muy rápido sobre el análisis de la información. De manera general, la información estadística tiene un objetivo amplio. Ayer hablábamos de el análisis que hacen ustedes para la política criminal. Si hacemos, digamos, un zoom hacia el país en general, hacia todos los países, el objetivo de la información estadística es ayudar a los gobiernos a monitorear y evaluar las condiciones, circunstancias y tendencias del bienestar y el impacto que tienen las políticas públicas y el gasto público en la sociedad. Esto en diferentes materias. En este ámbito nos toca justicia, procuración e impartición de justicia, seguridad, veíamos también ayer, pero a nivel general la utilidad de la información estadística pues nos permite medir cómo estamos avanzando o no en un país. Y ya de manera institucional, la información estadística también se utiliza principalmente en 3 sentidos. Se utiliza para administrar, para planear y para investigar y analizar, pero de manera transversal para la toma de decisiones. En el tema administrativo, pues nos permite conocer si estamos utilizando los recursos de manera eficiente, nos permite asignar recursos humanos, financieros, materiales, nos permite monitorear infraestructura, nos permite conocer los costos, cuánto está costando alguna estructura, alguna infraestructura, y de ahí pues tomar decisiones para que nuestro gasto sea más eficiente. Nos permite planear, nos permite analizar alternativas, monitorear la aplicación, corregir también, tomar medidas correctivas en la planeación hacia el corto, mediano y largo plazo, y bueno, también nos permite hacer análisis e investigación. Esto de manera interna hacia el interior de las instituciones, pero también hacia afuera. Y ya de una manera muy sofisticada, si tenemos datos muy buenos, nos permite hacer modelos para hacer simulaciones y a partir de ahí hacer prospectiva y tomar decisiones. Este es, digamos, de manera muy amplia el uso de la información estadística, sobre todo, digamos, a nivel pues directivo y operativo. En esta lámina lo que muestra es este esquema de 3 partes, este pastel. Si ven del lado izquierdo dice Comisión Estadística de Naciones Unidas, del lado derecho dice Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Este es pues una resolución que hemos trabajado desde la ONUD en conjunto con el INEGI y que se ha logrado aprobar en estos 2 foros. En estas 2 asambleas generales, la ONUD con el INEGI posicionó, digamos, o sometió a consideración de todos los países esta hoja de ruta, que es un documento que establece una visión clara sobre qué tendríamos que revisar en cada país para mejorar los datos que tenemos de seguridad y justicia penal.
Esta resolución fue aprobada en estas dos conferencias, en estas dos comisiones, en 2013, y desde entonces hemos venido llevando a cabo diferentes actividades en diferentes países para mejorar sus datos. Algo que nosotros de inicio enfatizamos en esa hoja de ruta es la visión sistémica, la visión de que un país debería de contar con sistemas estadísticos de seguridad y justicia. Es decir, sistemas en los que todas las instituciones del sistema de justicia penal participen y trabajen de manera coordinada, compartiendo información, porque solo de esa manera podemos contar, digamos, con más elementos para la toma de decisiones y sobre todo, pues dependiendo de dónde estamos, diseñar políticas, monitorear políticas, hacer propuestas, evaluar resultados, en fin, diseñar estrategias, en fin. Esta es la primera premisa, tener un enfoque sistémico respecto de pues la información que se genera a partir de diversas instituciones. Ahora, en cuanto a las fuentes de información, hace un momento referían encuestas, refirieron sobre todo encuestas en hogares, hablaron de la muestra, hablaron del cuestionario, hablaron incluso de conglomerados. Sí, efectivamente, todos esos son elementos respecto, por ejemplo, de encuestas en hogares, de encuestas en empresas, del diseño estadístico para llevar a cabo esas encuestas, pero bueno, las fuentes de información estadística oficial no solo son encuestas, tenemos también los registros administrativos, tenemos las encuestas en diferentes ámbitos, hogares, empresas, el sistema penitenciario, y tenemos otras fuentes que también nos pueden dar información interesante, los censos demográficos, censos de gobierno, censos económicos e información geográfica, que bueno, cada vez es más relevante para el tipo de análisis que llevamos a cabo, sobre todo en estas materias. Si se fijan, tenemos aquí información estadística oficial, pero entiendo que bueno, nos está alcanzando, digamos, la tecnología y también hay una gran discusión sobre el uso del Big Data. Pero para nosotros, o bueno, en estas materias de seguridad y justicia, tal vez hay otras fuentes que pudiéramos considerar como Big Data que hasta hoy no se han explotado tanto. Por ejemplo, registros del sistema bancario, la información que se genera a partir de las cámaras de seguridad, que si bien es mucha, es muy complicado sistematizar y por consiguiente explotar, pero también es una fuente de información muy importante que tendríamos que comenzar a, digamos, aproximar y pues tratar de encontrar esa manera de explotarla también. Ahora, estas son las fuentes a grandes rasgos y ahora sí vamos a ver qué es calidad estadística de acuerdo a lo que nosotros promovemos en el sistema de Naciones Unidas. Calidad estadística no es un concepto etéreo, en realidad, como les decía, todas las oficinas de estadística del mundo se reúnen cada año y revisan una serie de principios, que son los principios fundamentales de calidad estadística y que existen de manera muy precisa para revisar tanto registros administrativos como encuestas como censos. Esto es, digamos, un proceso ya establecido, sistémico, y que básicamente abarca estos 10 puntos de manera general. Estos son los 10 principios fundamentales de las estadísticas oficiales de acuerdo al sistema de Naciones Unidas. Para que un dato sea considerado de calidad, tendría que cumplir con ciertos atributos relacionados con estos 10 principios fundamentales. Tenemos que tener manera de verificar la relevancia del dato, su imparcialidad, su acceso equitativo. Tenemos que revisar también cómo fue generado este dato, si se siguió una metodología adecuada, si se revisaron los adelantos científicos en la materia, si se revisaron incluso conceptos teóricos que respalden su generación. Se tiene que garantizar también su uso responsable y transparencia. La información, si no es pública, o bueno, alguna no es pública y no se puede hacer pública, pero mucha información tendría que ser pública para que sea útil para la sociedad, no solo para las instituciones. Se tiene que también tomar ciertas acciones para que se prevenga su mal uso. Se tiene que aplicar, digamos, estos principios a las diferentes fuentes de estadísticas oficiales, es decir, a lo que veíamos hace un momento en pantalla, a todas las fuentes que existen disponibles de manera oficial.
se tienen que tomar medidas también para asegurar su confidencialidad, tiene que existir un marco normativo, y hace un momento decía, tendría que trabajarse a partir de una coordinación nacional, tendría que hacer uso de estándares internacionales y tendría también que contribuir, como les decía, no solo al ámbito nacional, sino también regional e internacional. Estos son, digamos, los criterios, y cada criterio se operacionaliza de manera diferente de acuerdo al dato que estemos revisando para considerarlo de calidad. Ahora, ¿qué operaciones estadísticas pueden ser analizadas? Pues todas, les decía yo, los censos, las encuestas, los registros, todas las informaciones que existen se pueden revisar de acuerdo a estos 10 principios. Ahora, se revisan pues de manera general esos 10 principios fundamentales en todo el proceso estadístico, en cuanto a la planificación, el diseño, en cuanto a la construcción de las bases de datos, la recolección, el procesamiento, el análisis, la difusión, la manera de archivarlos y la evaluación, ¿no? Y esto es un proceso continuo en el que se va trabajando sobre ciertos elementos para asegurar la calidad estadística. En algunos países hemos hecho, por ejemplo, revisiones con policías. ¿Qué formatos están utilizando? ¿Qué retos hay para que nosotros tengamos datos adecuados? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, un policía va a recolectar datos sobre un homicidio? ¿Qué pasa cuando lleva 2 días en funciones y el formato que tiene que llenar lo tiene que llenar a mano y es complejo? ¿O qué pasa cuando alguien es de recién ingreso y desconoce el proceso? No hay capacitación, por ejemplo, en el tema de recolección. Y si esa primera entrada para recolectar información, digamos, no es la adecuada, pues difícilmente vamos a contar con información completa. Se habla mucho de datos agregados, ¿no? Todos vemos o volteamos a ver los delitos, el número de delitos, la incidencia delictiva mensual, o podemos ver la tasa de incidencia a partir de la encuesta de victimización, pero ese dato es suficiente, los números agregados son suficientes. ¿Hacia dónde tenemos que llegar en la desagregación de los datos y qué tanto lo vamos a utilizar cuando ya tengamos datos desagregados? ¿No? Ahí no solo es generar el dato, también es pensar un poco en el análisis, en un momento más voy a hablar de eso también. En fin, por ahí iba la reflexión sobre cómo utilizamos sus datos para su función específica de inteligencia criminal, y ahí solamente sí quisiera señalar la importancia de su función. El analista criminal es el que de verdad tiene el tiempo para volverse en ese consultor, en ese asesor que debe o puede tener un panorama clave que puede aportar propuestas y que puede aportar visiones que a lo mejor en otros niveles de las instituciones no necesariamente tienen el tiempo o tienen la oportunidad de obtener. Entonces, solo invitarlos como a reflexionar sobre la gran contribución y la gran oportunidad que tienen ustedes de utilizar datos y de generar análisis que pueden realmente contribuir a la transformación pues, de ciertas políticas, de ciertos operativos, de ciertas intervenciones. Entonces, pues solo, la verdad para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta reflexión, porque sí me parece que el trabajo que hacen ustedes es súper útil para las políticas públicas de procuración e impartición de justicia, y creo que tienen un gran reto adelante y tienen una gran oportunidad. Nunca habíamos contado con tanta tecnología, nunca habíamos contado con tanta posibilidad de usar datos, de explotarlos y también de hacer que las autoridades, digamos, o personas digamos, en puestos directivos puedan utilizar la información y los análisis como un insumo importante para la toma de decisiones. Entonces, ustedes solamente, yo me quedaba pensando ayer en la noche en esta reflexión y bueno, ustedes son como el cerebro, digamos, ustedes son como esa posibilidad de retroalimentar, digamos, a todas las instituciones a partir de información válida. Y solo concluyo que, bueno, para que sea posible desarrollar inteligencia criminal es necesario contar con información de calidad estadística, que digo, es como obvio después de toda esta presentación. El valor de la calidad de la información, que tiene que ver con que sea confiable, que sea coherente, que sea transparente, accesible, comparable y que se fortalezca la creación de capacidades.